No puedo perderlos, no después de todo. El viejo Alaric murmuraba, cada palabra un aliento gélido en el aire húmedo de las ruinas del pueblo olvidado. Sus nietos, un niño y una niña, ardían en fiebre sobre un lecho improvisado, la tos seca rasgando el silencio opresor de aquellas casas derrumbadas, expulsado de su tierra, con las últimas monedas cambiadas por un puñado de esperanza vacía en este lugar maldito, sentía que la desesperación lo oprimía. Pero mientras hurgaba entre los escombros de una antigua iglesia, en busca de un milagro, sus dedos temblaron al tocar una piedra fría que había escondido un secreto durante siglos, y lo que descubrió allí podría ser la última oportunidad de vida. Los dedos arrugados de Alaric, callosos por el tiempo y el trabajo arduo, se deslizaron por la superficie gélida de la piedra, sintiendo una aspereza inusual, una grieta casi imperceptible. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclando el frío de la piedra con la llama de la esperanza que se encendía en su pecho. No era una piedra común, sino una puerta disfrazada, un secreto guardado por generaciones. Sus ojos, antes empañados por el dolor, ahora brillaban con una urgencia febril. Él sabía, en lo más profundo de su alma exhausta, que aquello podría ser la respuesta, la última plegaria atendida. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el último aliento de su frágil cuerpo, Alaric empujó la piedra. Esta crujió, liberando un silbido seco que resonó en las ruinas silenciosas y cedió lentamente, revelando una oscuridad húmeda y un olor a tierra antigua. El pasaje, estrecho y empinado, descendía hacia lo desconocido. El miedo intentó atraparlo, la voz de la prudencia susurrando sobre peligros ocultos, pero la imagen de sus nietos, pálidos y luchando por cada respiración, era un grito más fuerte. No podía dudar. No ahora. Respirando hondo, Alaric tanteó la pared, descendiendo escalón tras escalón, la oscuridad engulléndolo por completo. El aire se volvía más denso, más frío, y un sonido suave, casi imperceptible al principio, comenzó a hacerse presente, el murmullo constante de agua. A cada paso, la esperanza crecía, calentándolo por dentro. Sus ojos intentaban ajustarse a la penumbra, y pronto una luz tenue, casi mágica, comenzó a surgir al frente, revelando una cámara subterránea, y allí estaba, en el corazón de la tierra, bajo las ruinas del pueblo olvidado, una fuente de agua cristalina brotaba de una roca, formando un pequeño lago de pureza inigualable. El agua brillaba con un tono azulado pálido, tan límpida que Alaric podía ver el fondo de pequeñas piedras pulidas. Se arrodilló, las lágrimas brotando de sus ojos cansados. Era la visión más hermosa que jamás había visto, un oasis de vida en medio de la desolación. Su mano temblorosa se sumergió en el agua helada y sintió una vitalidad extraña, un frescor que parecía penetrar hasta los huesos. Al lado de la fuente, en un nicho esculpido en la roca, Alaric notó un objeto enrollado. Era un pergamino antiguo, amarillento por el tiempo, atado con un hilo de cuero reseco. Con cuidado reverente lo desenrolló. La escritura era antigua, elegante, pero legible. Sus ojos recorrieron las líneas, descifrando palabras sobre el agua de la vida, un secreto ancestral guardado por un linaje, un remedio natural, capaz de curar las más terribles aflicciones. El pergamino revelaba que el pueblo no había sido abandonado por enfermedad, sino vaciado, sus habitantes forzados a marcharse para proteger el secreto de la fuente de miradas codiciosas. Aquel lugar era un santuario. Cayó en la cuenta, pesada y llena de significado. La plaga que afligía a sus nietos, la desolación del pueblo, todo se conectaba. Esta agua era la salvación. Una mezcla de asombro, alivio y una alegría abrumadora inundó a Alaric. Apretó el pergamino contra su pecho, sintiendo el frágil papel contra la piel. Sus nietos tendrían una oportunidad,
Con una energía renovada que no sabía que aún poseía, Alaric llenó la cantimplora que llevaba consigo, el agua de la fuente burbujeando como una promesa de vida. Necesitaba regresar, rápido, cada segundo era precioso. Alaric subió los resbaladizos escalones del pasaje secreto con una agilidad que no sentía desde hacía décadas. La cantimplora, antes un peso de desesperación, ahora era un tesoro inestimable, balanceándose suavemente en su mano. Cada músculo le dolía, cada articulación crujía, pero la imagen de los rostros pálidos de sus nietos era un bálsamo para el dolor, impulsándolo hacia arriba. El aire húmedo de la cámara subterránea dio paso al olor a polvo y piedra de las ruinas, y la tenue luz del atardecer se filtraba por las rendijas de lo que un día fue el techo de la iglesia. Con un último esfuerzo, empujó la piedra de vuelta a su lugar, no para esconder el secreto, sino para protegerlo por el momento, un acto de reverencia y promesa. Su corazón latía desbocado en el pecho, una mezcla de agotamiento y una esperanza casi insoportable. Se tambaleó fuera de la iglesia en ruinas, sus ojos recorriendo el pueblo desolado como si lo viera por primera vez. Ya no era un lugar de abandono, sino un santuario, un refugio con un secreto palpitante de vida. La cabaña improvisada donde sus nietos yacían parecía una eternidad de distancia, pero corrió, o lo más parecido a correr que su cuerpo envejecido le permitía, la cantimplora apretada contra su pecho. Al entrar, el pesado silencio lo envolvió de nuevo, roto solo por la respiración jadeante de los niños. El niño, con el cabello oscuro pegado a la frente sudorosa, y la niña, con los labios agrietados y la piel febril, parecían aún más frágiles bajo la luz tenue. Alaric se arrodilló junto a ellos, el rostro surcado por la preocupación, pero ahora iluminado por una determinación feroz. Destapó la cantimplora, el fresco olor del agua de la fuente llenando el aire pesado. Con manos temblorosas pero firmes, levantó la cabeza del niño con delicadeza. «Bebe, mi pequeño, bebe», susurró, la voz embargada. Acercó la boquilla de la cantimplora a los labios secos de su nieto, y el niño, casi por instinto, tragó un pequeño sorbo. Alaric esperó, observando cada movimiento, cada temblor. Después de unos segundos, ofreció más, y el niño bebió de nuevo, un poco más. El mismo cuidado fue dado a la niña. Ella era aún más débil, pero un hilo del agua preciosa logró descender por su garganta. Alaric mojó un paño y lo pasó suavemente por los rostros y frentes ardientes, sintiendo la esperanza burbujear en su pecho. Se sentó entre ellos, sosteniendo sus pequeñas manos cálidas, sintiendo el calor de la fiebre, pero también una nueva energía, una fe inquebrantable. El tiempo se estiró, cada minuto una hora, cada respiración una plegaria. Alaric observaba, sus ojos fijos en los rostros infantiles, buscando la menor señal, el más ínfimo cambio. Murmuraba palabras de cariño y aliento, recordando a su esposa la fuerza que ella siempre le había transmitido. «Por ustedes, mis ángeles, por ustedes», pensaba, el dolor de la pérdida de su esposa mezclándose con la urgencia de salvar a sus nietos. La noche avanzaba, y la pálida luz de la luna entraba por las rendijas de la cabaña. De repente, Alaric percibió algo. La respiración del niño, antes tan irregular y jadeante, parecía un poco más suave, menos forzada. Llevó la mano a la frente del niño, y aunque todavía estaba caliente, parecía haber disminuido un poco. Un suspiro profundo escapó de los labios de su nieto, y éste se giró ligeramente, como si buscara una posición más cómoda. Luego, la niña. Un gemido débil, casi inaudible, y sus ojos parpadearon, abriéndose por un instante antes de cerrarse de nuevo en un sueño más profundo. No era la somnolencia de la enfermedad, sino un reposo más tranquilo. Alaric sintió un nudo en la garganta,
las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. No eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio tan profundo que casi lo derribó. El agua de la vida funcionó. Una ola de gratitud abrumadora lo invadió, mezclándose con el agotamiento. Se permitió cerrar los ojos por un momento, apretando las manos de sus nietos. La fiebre aún estaba allí, pero la intensidad parecía haber cedido. Había una promesa en el aire, un hilo de esperanza que se hacía más fuerte con cada latido de su corazón. El pueblo, antes una tumba para sus sueños, comenzaba a revelarse como la cuna de un nuevo comienzo, un milagro silencioso en el corazón de la noche. La noche cedió al amanecer, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y dorado por las rendijas de la cabaña. Alaric, exhausto, pero agradecido, sintió el sol tocar su rostro arrugado. No había dormido, los ojos fijos en sus nietos, observando cada respiración, cada movimiento de vida. La fiebre, antes consumiendo sus frágiles cuerpos, ahora era un calor suave, casi normal. El sudor frío dio paso a una humedad más suave en la piel, señal de que la crisis cedía. Con delicadeza, tocó la frente del niño. Estaba tibia, no hirviendo. El niño, antes en sueño agitado, ahora reposaba con una serenidad que Alaric no veía desde hacía días. La niña, acurrucada a su lado, también parecía más tranquila. Sus labios, antes agrietados, tenían un color más rosado, y un leve rubor volvía a sus mejillas. Un suspiro profundo escapó de Alaric, llevando el peso de la angustia y la ligereza de un milagro. Tomó la cantimplora. El agua, límpida y fresca, brillaba bajo la luz tenue de la cabaña. Con el mismo cuidado de la noche anterior, se la ofreció al niño. Esta vez, el niño tragó con facilidad, abriendo los ojos lentamente. Un par de orbes castaños lo miraron con curiosidad soñolienta y reconocimiento. ¿Abuelo? La voz salió ronca, un susurro frágil, pero era su voz. Alaric sintió una descarga eléctrica. Apretó la mano de su nieto, las lágrimas volviendo a sus ojos, esta vez de pura alegría. Sí, mi ángel, el abuelo está aquí, estás mejor. La niña también comenzó a moverse, un pequeño gemido escapando de sus labios resecos. Alaric se volvió hacia ella, el corazón latiéndole fuerte con la esperanza. La ayudó a beber y ella también abrió los ojos, un azul claro que ahora parecía menos opaco, más vivo. «Sed», murmuró, y Alaric sintió un nudo en la garganta, mezcla de emoción y alivio. Estaban regresando, la vida estaba volviendo a sus pequeños cuerpos. No podía creer la rapidez con la que el agua de la vida había actuado. Con energía renovada, Alaric preparó unas gachas ligeras con los pocos granos que poseía, algo suave para sus estómagos debilitados. Los alimentó con una cuchara, observándolos tragar con un apetito que era una melodía para su alma exhausta. Cada porción consumida era una victoria, un paso adelante en la recuperación. Los niños, aunque aún débiles, comenzaron a mostrar signos de su personalidad. El niño preguntando sobre lo que había sucedido, la niña pidiendo tomar la mano de Alaric. Explicó, con palabras sencillas y una sonrisa que hacía mucho no mostraba, que habían encontrado un agua especial, una que los ayudaría a fortalecerse de nuevo. No entró en detalles sobre el secreto de la fuente. Sus nietos, ahora con los ojos más brillantes y la fiebre casi disipada, aún tenían un largo camino por recorrer, pero lo peor había pasado. El alivio era un abrazo cálido que lo envolvía, disipando las últimas sombras de la desesperación. Alaric sintió un nuevo propósito florecer en su pecho. No era solo el guardián de sus nietos, sino también de un secreto ancestral, una fuente de curación que cambiaría el destino de muchos. El pueblo, antes miseria y abandono, ahora palpitaba con una nueva promesa, un eco de vida.
Miró las ruinas, viendo no más desolación, sino un potencial dormido, un lugar para reconstruir, ladrillo a ladrillo, con la esperanza como cimiento. La conexión humana, perdida, renacía en la mirada de sus nietos y en la responsabilidad que ahora cargaba. Era un nuevo amanecer para ellos y para el pueblo, un faro de curación que brillaba. Alaric sabía que la recuperación completa de sus nietos llevaría tiempo y cuidado. En los días que siguieron, la rutina en la pequeña cabaña fue dictada por la necesidad de nutrición y reposo. Continuó administrando el agua de la vida en pequeñas dosis, observando con el corazón encogido cómo con cada sorbo la fuerza regresaba a los frágiles cuerpos. El niño, Leo, comenzó a sentarse, sus ojos curiosos explorando el ambiente. La niña, la pequeña Clara, sonreía débilmente, sus manitas agarrando el dedo del abuelo con firmeza. Con cada sonrisa, con cada palabra dicha, Alaric sentía la vida renacer dentro de sí. Pero la alegría de la recuperación venía acompañada de una nueva y pesada responsabilidad. El secreto de la fuente era un tesoro que no podía ser revelado a la ligera. El pergamino hablaba de codicia y de cómo el pueblo había sido vaciado para proteger el agua de la vida. Alaric sentía el peso de un legado ancestral en sus hombros envejecidos. ¿Cómo protegería la fuente? ¿Cómo reconstruiría el pueblo que ahora veía no como un refugio temporal, sino como un hogar, un santuario para sus nietos y, quizás, para otros? Los primeros pasos fueron prácticos. Con sus nietos en recuperación, Alaric comenzó a explorar el pueblo con otros ojos. Las ruinas, antes símbolos de desesperación, ahora eran bloques de construcción para un futuro. Necesitaba un refugio más seguro, comida, herramientas. Cada mañana, después de cuidar de Leo y Clara, salía examinando las casas derrumbadas, buscando materiales que pudieran ser reutilizados. Sus dedos callosos tanteaban madera podrida y piedras sueltas, imaginando cómo podrían ser transformadas. La tarea parecía monumental para un hombre de su edad, pero la imagen de sus nietos jugando con un palo en el suelo de la cabaña, era el combustible para su alma. Comenzó por la cabaña, remendando el tejado con ramas y barro, sellando las rendijas en las paredes para proteger del viento frío. Era un trabajo lento y doloroso. Cada movimiento un pinchazo en su espalda, pero con cada trozo de tejado fijado, con cada rendija rellenada. Sentía un sentido de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por la noche, mientras sus nietos dormían un sueño más profundo y reparador, Alaric se sentaba junto al fuego, el pergamino abierto en su regazo. Releía las palabras antiguas, intentando descifrar no solo el texto, sino el espíritu detrás de él. El agua de la vida es un don, no una posesión, decía un pasaje. Su pureza debe ser guardada con el corazón y su fuerza compartida con sabiduría y compasión. La responsabilidad no era solo de ocultar, sino de usar el don para el bien. Pensaba en su esposa, en cómo ella habría sonreído con la recuperación de los niños, en cómo ella lo habría animado. El dolor de la pérdida aún estaba allí, una sombra persistente, pero ya no el abismo que lo había engullido. Ahora había luz, había esperanza. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de tristeza, ahora brillaban con una determinación tranquila. No estaba solo, tenía a Leo y Clara, y la promesa de un futuro que él comenzaría a construir. El pueblo, antes una tumba, sería una cuna, y él, Alaric, sería el guardián de esa nueva vida, un faro de curación y esperanza que comenzaba a erigirse de las ruinas. Alaric, con las manos callosas, sentía el peso de cada piedra movida, de cada rama fijada en el tejado de la cabaña. El dolor de espalda era constante, pero la débil sonrisa de Leo y la suave risa de Clara eran su más potente poción. Los días se transformaban en semanas.
La cabaña, ante ruinas, adquiría aires de hogar. Las rendijas estaban selladas, el viento helado ya no entraba con la misma furia, y el olor a tierra húmeda daba paso al aroma reconfortante del humo del fuego. Leo, más fuerte cada día, daba pequeños pasos tambaleantes, sus ojos brillando con curiosidad por el mundo exterior. Clara, por su parte, pasaba horas dibujando en el suelo con carbón, sus historias silenciosas llenando el espacio con belleza infantil. La recuperación de sus nietos era un milagro diario, testimonio del agua de la vida, pero también un recordatorio constante de la responsabilidad de Alaric. El pergamino, guardado con reverencia, hablaba de sabiduría y compasión. Cómo él, un viejo viudo, cumpliría tal misión solo. El pueblo, aunque menos hostil, seguía desierto. La soledad era un obstáculo silencioso, una carga que, a veces, le oprimía el pecho. Necesitaba ayuda, otras manos, otras voces para llenar el vacío dejado por su esposa. Pero ¿cómo atraer a la gente sin revelar el secreto que había jurado proteger? Una tarde, observando a Leo intentar equilibrarse en un tocón de madera y a Clara tararear, Alaric sintió un nudo en el corazón. Sus nietos necesitaban más que un techo y comida segura. Necesitaban un mundo, otros rostros, otros niños con quienes jugar y crecer. La visión de un pueblo floreciendo, un faro de curación para los necesitados, tomó forma en su mente. No podía ser egoísta con el agua de la vida, pero tampoco imprudente en su protección. La solución, percibió, no estaba en gritar el secreto, sino en construir un refugio que por sí solo atrajera. Un lugar donde la bondad y la curación fueran evidentes, incluso sin la revelación de la fuente. Comenzó a imaginar cómo hacer el pueblo habitable, no solo para su pequeña familia, sino para otros que, como él, pudieran estar perdidos y necesitados de un nuevo comienzo. La idea de compartir la curación, no directamente la fuente, sino sus efectos, encendió una nueva llama en su espíritu exhausto. Con este nuevo propósito, Alaric intensificó sus esfuerzos. No solo remendaba, sino que planeaba con fervor renovado. Limpiaba los escombros de una casa vecina, imaginándola como una pequeña enfermería, un lugar de acogida. Comenzó a cavar un pozo común, lejos de la fuente secreta, para que el agua potable fuera accesible a todos los que llegaran sin levantar sospechas. Era un trabajo exhaustivo, pero cada pala de tierra, cada piedra movida, era un acto de fe inquebrantable. Sentía la presencia de su esposa, un calor reconfortante en su hombro, como si ella aprobara silenciosamente sus planes. Sus nietos, percibiendo la energía renovada del abuelo, comenzaron a seguirlo en sus exploraciones diarias, siempre bajo la atenta supervisión de Alaric. Leo ayudaba a cargar pequeños palos, imitando al abuelo con adorable seriedad y una sonrisa esperanzadora. Clara recogía flores silvestres, trayendo un toque de color y vida al ambiente gris de las ruinas. La presencia de ellos, sus risas y preguntas inocentes, eran la melodía que arropaba el renacimiento del pueblo, un himno a la resiliencia y a un nuevo futuro, repleto de promesas. Alaric continuó sus días con esa melodía en el corazón, cada martillazo y cada pala de tierra un verso de esperanza. La cabaña principal, que él imaginaba como la futura enfermería, comenzaba a tomar forma. Las paredes, antes amenazando con derrumbarse, fueron apuntaladas con troncos robustos que él arrastró con esfuerzo sobrehumano. El tejado, remendado con paja y barro, prometía protección contra las lluvias que se acercaban. Leo y Clara, ahora con la salud casi totalmente restablecida, eran sus sombras, sus pequeños ayudantes. Leo, con su energía juvenil, intentaba imitar al abuelo, cargando pequeños trozos de madera, mientras Clara, más introspectiva,
Observaba el trabajo con un brillo pensativo en sus ojos azules. Ella frecuentemente traía flores silvestres, depositándolas con cariño en un rincón de la cabaña, como si quisiera adornar el nuevo hogar. A pesar del progreso físico, la soledad seguía siendo una compañera silenciosa. Alaric sentía la ausencia de voces adultas, de un hombro amigo para compartir la carga y la alegría. El pueblo, aunque en renacimiento, seguía siendo un eco de vidas pasadas. Se preguntaba cuándo y si otras almas encontrarían su camino hacia aquel refugio. El pergamino, leído y releído, reforzaba la idea de que el agua de la vida era un don a ser compartido con sabiduría, pero la sabiduría parecía una carga pesada sin la orientación de otros. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, un sonido distante rompió la quietud del pueblo. Era un gemido débil, seguido por un llanto infantil. Alaric se detuvo, el martillo suspendido en el aire, el corazón disparándose en el pecho. Leo y Clara, que jugaban cerca, también se callaron, los ojos muy abiertos de sorpresa. El sonido se repitió, más cerca ahora, y Alaric sintió un escalofrío en la espalda. No era un animal, era un ser humano. Soltó el martillo y corrió hacia la entrada del pueblo, seguido de cerca por sus nietos, quienes, a pesar del miedo, no querían quedarse atrás. Al acercarse a las ruinas de la antigua muralla, la visión que se presentó le oprimió el corazón. Una mujer joven, con ropas harapientas y el rostro pálido y sudoroso, estaba caída en el suelo, apoyada en un árbol retorcido. En sus brazos, un bebé envuelto en trapos sucios que lloraba con un sonido débil y desesperado. La mujer, con los ojos casi cerrados por la extenuación, parecía al borde del colapso. Alaric sintió una conmoción. Era la primera alma viva que veía en semanas, y ella estaba en una situación tan desesperada como la suya había sido. La imagen de sus nietos enfermos vino a su mente, vívida y dolorosa. La mujer tosió, un sonido seco y ronco, e intentó levantar la cabeza, sus ojos encontrando los de Alaric. Había un pedido silencioso, una súplica silenciosa que trascendía las palabras. Leo y Clara se encogieron detrás del abuelo, pero sus ojos, antes curiosos, ahora reflejaban una mezcla de miedo y compasión. Clara, con su sensibilidad, extendió una manita para tocar la manga de Alaric, como si lo animara a ayudar. Alaric se arrodilló junto a la mujer, sintiendo la fiebre que emanaba de ella. El bebé, pequeño y frágil, apenas parecía poder respirar. La plaga. La reconoció, la misma que casi se llevó a sus nietos. El dilema que tanto temía ahora estaba ante él, real y urgente. El pergamino decía que compartiera con sabiduría, pero ¿cómo medir la sabiduría ante tanto sufrimiento? Él tenía el agua de la vida, el secreto que podría salvar aquellas vidas, pero revelarlo significaba exponer el pueblo a sí mismo y, lo que es más importante, a sus nietos, a un peligro desconocido. Sus dedos arrugados tocaron la frente caliente de la mujer y sintió el peso de la decisión. El altruismo que lo impulsaba a reconstruir el pueblo ahora lo confrontaba con su mayor prueba. Miró a Leo y Clara, que lo observaban con expectación. Sus ojos infantiles parecían preguntar: «Abuelo, ¿qué haremos?». La respuesta no era solo sobre la mujer y el bebé, sino sobre el futuro que él estaba construyendo, sobre el tipo de guardián que elegiría ser. El pueblo, su refugio, estaba a punto de convertirse en un faro, pero ¿a qué costo? La decisión, él lo sabía, lo cambiaría todo. Alaric sintió que el corazón se le encogía en el pecho, una mezcla de miedo y una compasión abrumadora que lo consumía. Los ojos de la mujer, que lo miraban con una súplica silenciosa,
eran un espejo de su propia angustia de semanas atrás. Recordó la fiebre que consumía a Leo y Clara, la desesperanza que lo había paralizado. Ahora, él tenía el poder de cambiar aquel desenlace. El pergamino, con sus advertencias sobre la codicia y la protección de la fuente, resonaba en su mente, pero la imagen del bebé, tan frágil e indefenso, hablaba más fuerte. Miró a Leo y Clara, que se aferraban a sus piernas, los pequeños rostros llenos de una preocupación genuina. Clara, con sus ojos azules muy abiertos, señaló al bebé con un murmullo casi inaudible. «Abuelo, pupa». La inocencia de aquel pedido desarmó cualquier vacilación restante. No había sabiduría mayor que la de salvar una vida. Con un suspiro pesado, Alaric tomó su decisión. No podía dar la espalda. «Vengan, mis pequeños», dijo él, la voz firme, pero con un temblor de emoción. «Vamos a ayudar». Se inclinó, levantando a la mujer con cuidado. Ella era ligera, casi sin fuerzas, y el bebé en sus brazos parecía una carga demasiado pesada para ella. Con la ayuda de Leo, quien, a pesar de ser pequeño, se esforzaba por apoyar la pierna de la mujer, Alaric la condujo lentamente hacia la cabaña que estaba reformando, la que había imaginado como enfermería. Cada paso era una lucha, pero la urgencia de la situación lo impulsaba. Dentro de la cabaña, la acostó suavemente sobre un lecho improvisado de paja y mantas. El bebé continuaba llorando, un sonido débil que partía el corazón. Alaric corrió a su cabaña, tomando la cantimplora con el agua de la vida. Al regresar, sus ojos encontraron los de la mujer de nuevo. Ella intentaba hablar, pero solo un susurro ronco escapaba. «Agua», logró decir, los labios agrietados. Alaric asintió, la determinación grabada en su rostro arrugado. «Sí, hija mía, un agua especial», respondió, sin revelar el origen. Con la misma delicadeza que había usado con sus nietos, levantó la cabeza de la mujer y le ofreció la cantimplora. Ella tragó con dificultad, pero con cada sorbo, un poco de color parecía regresar a su rostro pálido. Luego fue el turno del bebé. Alaric mojó un trozo de tela en el agua y cuidadosamente lo exprimió en los labios del pequeño, observándolo tragar los minúsculos sorbos. Leo y Clara observaban en silencio, los rostros serios, comprendiendo la gravedad del momento. Alaric se sentó junto a la mujer, sosteniendo su mano. La fiebre era intensa, pero la esperanza que el agua de la vida traía era aún más fuerte. Mojó el paño de nuevo, pasándolo por su frente y la del bebé, repitiendo las plegarias silenciosas que había hecho por sus nietos. La noche cayó, y la cabaña, ahora con 3 vidas frágiles, palpitaba con la tensión de la espera. No podía dormir, sus ojos fijos en la mujer y el bebé, esperando cualquier señal de mejora. Las horas se arrastraron. El llanto del bebé, antes casi inaudible, se hizo un poco más fuerte, menos desesperado. La respiración de la mujer, que antes era superficial y jadeante, comenzó a profundizarse, aunque aún irregular. Alaric sintió un alivio familiar, una punzada de gratitud. El agua de la vida estaba actuando de nuevo. Él sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero el primer y más crucial paso había sido dado. El pueblo, antes un refugio para solo 3 almas, comenzaba a cumplir su propósito de faro de curación. Había tomado la decisión correcta, guiado no por la prudencia, sino por el corazón. La presencia de Leo y Clara, dormidos en un rincón, era un recordatorio constante de que la mayor riqueza no era el secreto, sino la vida que él podía salvar. La conexión humana que tanto anhelaba comenzaba a tejerse, hilo a hilo, en las ruinas de aquel lugar olvidado. Él era el guardián, y su legado apenas comenzaba a manifestarse. Los primeros rayos del sol se asomaron por las rendijas de la cabaña, pintando el suelo de tierra batida con franjas doradas. Alaric, exhausto,
pero con el corazón ligero, observaba a la mujer y al bebé. La fiebre de ella había disminuido considerablemente. Sus ojos, antes vidriosos, ahora se abrían con más claridad, y la respiración del bebé era suave y regular, sin el silbido desesperador de la noche anterior. Un suspiro de alivio profundo escapó de los labios de Alaric, un sonido que parecía llevar todo el peso de las semanas de desesperación. Se arrodilló junto a la mujer, quien lo miró con una gratitud silenciosa y abrumadora. Sus labios, aún pálidos, esbozaron una débil sonrisa. «Mi señor», susurró, la voz aún ronca, pero con una fuerza renovada. Yo no sé cómo agradecer». Alaric negó con la cabeza, una sonrisa gentil en su rostro arrugado. «No hay nada que agradecer, hija mía. Solo a Dios y a la naturaleza que nos ha regalado esta curación». Evitó los detalles, manteniendo el aura de misterio sobre el agua. Leo y Clara, despertados por el movimiento, se acercaron, sus ojos curiosos fijos en la recién llegada y en el pequeño bulto en sus brazos. Clara, con su dulzura habitual, extendió una manita para tocar al bebé, que ahora abría pequeños ojos curiosos. La mujer, percibiendo la inocencia de los niños, intentó sentarse, pero Alaric la detuvo con un gesto. «Descanse, su cuerpo aún está débil». «Mi nombre es Elara», logró decir con un hilo de voz. «Y este es mi hijo, Finn». Miró al bebé con un amor que Alaric reconoció de inmediato, el mismo amor que lo había impulsado. La conexión humana, que tanto anhelaba, comenzaba a florecer allí, entre las ruinas y la esperanza. La presencia de Elara y Finn trajo una nueva energía a la cabaña. Leo, antes más reservado, ahora observaba a Finn con fascinación, y Clara, con su naturaleza maternal, intentaba acariciar el pequeño rostro del bebé. Alaric sintió un calor en el pecho. Ya no estaba solo. La responsabilidad, sin embargo, crecía. ¿Cómo explicaría a otros que pudieran llegar? ¿Cómo protegería la fuente, ahora que más vidas dependían de ella? Preparó unas gachas ligeras para Elara, quien comió con un apetito que indicaba su recuperación. Mientras ella se alimentaba, Alaric se sentó en un rincón, observando la escena. La imagen de sus nietos enfermos, ahora sustituida por niños llenos de vida y un bebé en recuperación, era un testimonio vivo del milagro. Pero la gratitud de Elara, aunque sincera, traía consigo el peso de futuras preguntas. Necesitaría ser aún más cuidadoso, más astuto. El pergamino, con sus advertencias, nunca pareció tan relevante. En los días siguientes, la recuperación de Elara y Finn fue tan rápida como la de Leo y Clara. Elara, una mujer de espíritu fuerte, a pesar de la fragilidad física, comenzó a ayudar a Alaric en las tareas diarias, cuidando de los niños y limpiando la cabaña. Su presencia era un bálsamo para la soledad de Alaric, y sus conversaciones, aunque superficiales, llenaban el silencio que tanto lo afligía. Ella contó su historia. Era una viuda. Su marido había sucumbido a la misma plaga en un pueblo vecino y ella había huido con el bebé, buscando refugio, sin saber a dónde ir. La providencia la había guiado hasta allí. Alaric, por su parte, compartía historias de su vida, omitiendo, claro está, el secreto del agua de la vida. Hablaba sobre la importancia de la comunidad, de la resiliencia y de la fe. Juntos, comenzaron a soñar con el pueblo renaciendo. Elara, con su energía, veía el potencial en las ruinas, imaginando huertos, casas reformadas, un lugar seguro para criar a sus hijos. La visión de Alaric, de un faro de curación, comenzaba a ser compartida, ganando nuevos colores y detalles a través de sus ojos. La cabaña que él había preparado como enfermería ahora servía de hogar temporal para Elara y Finn. La presencia de Elara y Finn también trajo un nuevo desafío: la necesidad de más recursos. La comida era escasa,
y las herramientas limitadas. Alaric sabía que necesitaba expandir sus esfuerzos, pero ahora no estaba solo. Tenía una aliada, una nueva pieza en el rompecabezas de la reconstrucción. La conexión humana, antes un deseo distante, ahora era una realidad tangible, un lazo que se fortalecía cada día. El pueblo, antes un eco del pasado, comenzaba a vibrar con la promesa de un futuro compartido, un santuario para almas perdidas que encontrarían allí no solo curación para el cuerpo, sino también para el espíritu. Alaric sentía que el camino sería arduo, pero ya no solitario. Alaric sentía un nuevo vigor, impulsado por la presencia de Elara. Las mañanas comenzaban con el murmullo de los niños, Leo y Clara, llenos de energía, y el pequeño Finn, balbuceando sonidos alegres. Mientras Elara cuidaba de los tres, preparando las gachas ligeras, Alaric salía a trabajar. Ya no estaba solo cargando los fardos de la reconstrucción. Elara, con su fuerza silenciosa, era una bendición, limpiando escombros y organizando con dedicación las pocas herramientas. La cabaña de la enfermería, ahora hogar de Elara y Finn, estaba casi lista. Paredes reforzadas, tejado sellado y una pequeña huerta comenzaba a ser preparada con semillas guardadas. Alaric enseñaba a Elara sobre plantas comestibles y medicinales, y ella compartía conocimientos sobre la caza de pequeños animales. La asociación era orgánica, cada uno compensando las debilidades del otro, tejiendo apoyo mutuo. Por la noche, sentados alrededor de la hoguera, con los niños dormidos, hablaban sobre el futuro. Los ojos de Elara brillaban al imaginar un pueblo con más vida. «Necesitamos más manos, señor Alaric», decía ella, la voz suave. «Para la huerta, la caza, para construir más casas». Alaric asentía. ¿Cómo atraer esas manos sin revelar el secreto del agua de la vida? El dilema era constante, una sombra. La escasez de alimentos era el desafío más apremiante. Aunque el agua curaba la enfermedad, no llenaba los estómagos. Alaric pasaba horas buscando raíces y bayas, y Elara intentaba trampas para pequeños roedores. No era suficiente para 5 bocas en crecimiento. Los rostros de los niños, aunque saludables, a veces mostraban la palidez del hambre. Alaric sentía un nudo en el pecho, la misma angustia de antes, ahora compartida. Mientras Alaric arreglaba una cerca, Elara se acercó, pensativa. «Señor Alaric, si supieran que este lugar ofrece curación para la plaga, quizás vendrían. No necesitamos hablar del agua, solo que aquí hay esperanza». Alaric la miró, sorprendido y receloso. «¿Pero cómo difundir esa noticia? ¿Y cómo controlar quién llega?» Elara sonrió, triste, pero determinada. «Las historias viajan. La necesidad es un mensajero poderoso. Podemos dejar una señal, un faro en los caminos antiguos, una bandera con un símbolo de curación». La idea era audaz, y el corazón de Alaric palpitó con la posibilidad y el peligro. Era un paso hacia lo desconocido, una apertura al mundo exterior que él había intentado evitar. Miró a Leo y Clara, jugando con Finn, y a Elara, que lo observaba con expectación. La soledad era una carga demasiado pesada para la esperanza que ellos llevaban. El pueblo necesitaba florecer, y para ello necesitaba más que solo ellos. El altruismo hablaba más fuerte que el miedo. Necesitaba confiar. Alaric sintió la mano de Elara tocar su brazo, un gesto de apoyo silencioso. «Juntos, señor Alaric», dijo ella, sus ojos encontrando los de él. «Encontraremos un camino». En aquel momento, él supo que la conexión que tanto anhelaba estaba allí, fuerte y verdadera. La decisión, aunque aterradora, parecía la única posible. El faro de curación no sería solo un lugar, sino una promesa, una invitación silenciosa para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. El desafío era grande, la fe en su propósito aún mayor. Alaric sintió la mano de Elara en su brazo,
un gesto que sellaba más que una asociación. Era el nacimiento de una esperanza compartida. «Juntos, señor Alaric», había dicho ella, y la fuerza en su voz resonaba en el corazón del viejo. La decisión, aunque aterradora, parecía la única posible. El faro de curación no sería solo un lugar, sino una promesa, una invitación silenciosa para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. El desafío era grande, la fe en su propósito aún mayor. A la mañana siguiente, bajo un cielo que prometía un día claro, Alaric y Elara se reunieron. Los niños jugaban cerca, sus risas llenando el aire, un recordatorio constante del milagro que el agua de la vida había obrado. «Necesitamos un símbolo», comenzó Alaric, su voz ronca de emoción y cansancio. «Algo que hable de esperanza, pero no revele nuestro secreto». Elara, con su mente práctica, pronto sugirió: una hoja verde, señor Alaric, representa la vida, la curación que viene de la tierra». Sus ojos brillaban con una determinación que Alaric admiraba. Rebuscaron entre las ruinas en busca de materiales. Encontraron un trozo de lino antiguo, descolorido, pero aún resistente, que Elara lavó y estiró con cuidado. Para el color, Alaric recordó una planta que crecía a orillas del arroyo, cuyas hojas machacadas producían un pigmento verde vibrante. Juntos recolectaron las plantas, y Elara, con la paciencia de una artesana, comenzó a extraer el zumo, tiñendo la tela con movimientos lentos y precisos. Leo y Clara observaban, fascinados, mientras el lino blanco adquiría el color de la esperanza. Finn, en el regazo de Elara, estiraba sus manitas para tocar la tela húmeda. Mientras la tela se secaba al sol, Alaric y Elara discutieron el mejor lugar para el faro. Decidieron por un punto elevado en el antiguo camino de acceso al pueblo, donde la bandera sería visible desde lejos, pero aún a una distancia segura de las cabañas, para no exponer inmediatamente la poca estructura que tenían. Alaric, con la ayuda de Elara, que cargaba al pequeño Finn a la espalda, arrastró un tronco robusto y lo hincó firmemente en el suelo pedregoso. Cada martillazo era un acto de fe, un eco de su promesa. Cuando la bandera, ahora con una hoja verde estilizada pintada en el centro, fue izada, una brisa suave la hizo ondear. Era un espectáculo simple, pero cargado de un significado profundo. Leo y Clara, de la mano, miraban hacia lo alto, sus rostros infantiles, expresando una mezcla de curiosidad y una comprensión innata de la importancia del momento. Clara señaló la bandera, una amplia sonrisa en sus labios. «Abuelo, bonita». Alaric sintió un nudo en la garganta. Aquella bandera era más que una señal. Era una invitación al futuro, un testimonio de su resiliencia y de su fe inquebrantable en la conexión humana. Los días que siguieron estuvieron llenos de una expectativa silenciosa. Alaric y Elara continuaban sus trabajos, pero ahora, con cada tarea, sus ojos se volvían hacia el camino, hacia la bandera que ondeaba al viento. La huerta crecía, las cabañas eran lentamente restauradas, pero la escasez de alimentos seguía siendo una preocupación constante. Cada día que pasaba sin la llegada de nadie, el corazón de Alaric sentía un leve encogimiento, pero la determinación de Elara le impedía ceder al desánimo. «Vendrán, señor Alaric», garantizaba ella, sus ojos llenos de una convicción serena. «La necesidad los traerá». Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de fuego, un sonido débil, casi inaudible, llegó a los oídos de Alaric. Se detuvo, el hacha suspendida en el aire, el corazón acelerado. Elara, que estaba cerca, también levantó la cabeza, sus ojos fijos en el camino. Era una llamada, un gemido distante, seguido por un sonido de pasos arrastrados. La bandera, allá en lo alto, parecía vibrar con la promesa que llevaba. Alaric y Elara intercambiaron una mirada. El faro de curación estaba comenzando a cumplir su propósito.
El sonido de pasos arrastrados, gemidos y toses rasgaba el silencio de la tarde. Alaric y Elara se miraron, aprehensión y esperanza. La bandera, allá en lo alto, parecía un faro. La primera figura apareció en la curva del camino, tambaleante, apoyada en un bastón. Era un hombre anciano, ropas en harapos, rostro marcado por la fiebre y el hambre. Detrás de él, una mujer con dos niños pequeños, uno tosiendo. Sus ojos suplicantes encontraron los de Alaric, un eco doloroso de su propio pasado. Elara, con coraje, fue la primera en moverse, ofreciendo una sonrisa gentil. «Bienvenidos. Aquí encontrarán reposo y cuidado». Alaric, aún paralizado, observaba. No eran uno o dos, sino un grupo creciente, figuras surgiendo en el horizonte, atraídas por el símbolo. La necesidad había viajado rápido. Leo y Clara, jugando cerca, se detuvieron, rostros infantiles serios, asustados por tantos enfermos. El peso del secreto del agua de la vida se multiplicaba con cada mirada desesperada. El pergamino, advirtiendo sobre codicia y protección de la fuente, resonaba en su mente un grito de alarma. La cabaña de la enfermería, antes espaciosa, ahora era minúscula ante la multitud. Alaric, con la ayuda de Elara, acomodaba a los recién llegados. La fiebre era la misma, la tos, la desesperación. Administraba el agua de la vida con cautela, gota a gota, en cada boca sedienta. Pero la fila no paraba. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma marca de la plaga, la misma súplica en los ojos. Con cada sorbo, un hilo de esperanza, pero la demanda era abrumadora. Alaric sentía la responsabilidad abrumadora. Era el guardián, pero ¿qué significaba eso ante tanta necesidad? La noche cayó. Hogueras encendidas centelleaban como pequeños ojos en la oscuridad. El pueblo, antes silencioso, ahora resonaba con gemidos, toses y el llanto de bebés. La escasez de alimentos era apremiante, el ara incansable se movía entre los enfermos, cambiando compresas, ofreciendo consuelo. Ella miró a Alaric, sus ojos expresando agotamiento y determinación. «Señor Alaric, necesitamos más agua y más refugios. No podemos dejarlos a la intemperie». Alaric asintió, la frente fruncida en profunda preocupación. La fuente, su secreto mejor guardado, estaba a punto de convertirse en el centro de un pueblo que renacía como epicentro de curación. Un imán para el sufrimiento. Necesitaba ir a la fuente, pero con cada ida el riesgo de ser seguido o de que el secreto fuera revelado aumentaba. Miró a la multitud de rostros pálidos, a los niños que dormían en lechos improvisados. El pueblo ya no era su refugio, era la última esperanza de muchos, y Alaric el único en poseer la llave. El clímax de su viaje no era el descubrimiento del agua de la vida, sino el desafío de ser su guardián en un mundo que clamaba por ella. La responsabilidad era inmensa y la decisión urgente. Sintió el peso del mundo en sus hombros arrugados. ¿Qué hacer ahora? El faro de curación estaba encendido, pero la llama amenazaba con consumirlo. Alaric sentía el peso del mundo en sus hombros arrugados. La llama del faro de curación amenazando con consumirlo. Sus ojos encontraron los de Elara, que se acercaba, el cansancio visible, pero la determinación inquebrantable. «Señor Alaric», dijo ella, la voz baja, «necesitamos más agua y más brazos. No podemos hacer esto solos». Alaric asintió. El secreto de la fuente era una carga y la única esperanza. Ya no podía ir y venir sin ser notado. La confianza era la única moneda que le quedaba. «Elara», comenzó, su voz un susurro grave, «hay algo que necesitas saber. El agua viene de un lugar secreto, una fuente escondida bajo la antigua iglesia. Es el agua de la vida». Los ojos de Elara se abrieron de par en par, no de incredulidad, sino de profunda comprensión. «Sabía que había algo especial», murmuró, su mano tocando la de él. «Pero
¿Por qué el secreto? El pergamino advierte sobre la codicia, explicó Alaric. Con tantos necesitados, necesitamos tu ayuda para protegerla y administrarla. Elara no dudó. Lo ayudaré, señor Alaric, con mi vida si es necesario. La lealtad de ella era un bálsamo para el corazón del viejo. Aquella noche, bajo el manto estrellado, Alaric guió a Elara hasta el pasaje secreto en la iglesia. La luz de la antorcha reveló la fuente cristalina. Alaric explicó cómo recolectar el agua, la importancia de no desperdiciarla y el peligro de revelar su ubicación. Elara escuchó con atención. Con la ayuda de ella, la distribución del agua de la vida se organizó. Mientras Alaric cuidaba de los más debilitados, Elara, con su energía y compasión, administraba el agua a los demás, explicando que era una bendición de la naturaleza. Poco a poco, la fiebre disminuía, las toses cesaban y los ojos, antes llenos de desesperación, brillaban con gratitud. La curación del cuerpo, sin embargo, no resolvía el hambre. Alaric sabía que necesitaban una solución sostenible. Reunió a los primeros en recuperarse. «Amigos», dijo, su voz resonando en el claro, «aquí encontramos curación. Para prosperar necesitamos construir una comunidad. Ayuden. El pueblo es nuestro y su supervivencia depende de todos». Murmullos de acuerdo siguieron. Un carpintero se ofreció para los refugios. Una mujer propuso la huerta. La conexión humana, antes un hilo tenue, se tejía en un tapiz robusto. En los días siguientes, el pueblo se transformó. Enfermos recuperados se unieron al trabajo. Nuevas cabañas surgieron, la huerta se expandió y cazadores traían alimentos. Las risas de Leo, Clara y Finn, mezcladas con las de otros niños, llenaban el aire. Alaric observaba, con el corazón desbordante de emoción. Él era el líder de una comunidad que renacía de la plaga. Faro de esperanza donde la vida florecía por el altruismo y la unión. El agua de la vida curó cuerpos, la comunidad, almas. La supervivencia era un desafío, pero lo enfrentarían juntos, con fe renovada. La supervivencia era un desafío, pero lo enfrentarían juntos, con fe renovada. Y así fue. Los meses que siguieron transformaron el pueblo de ruinas en un santuario de vida. Lo que antes eran escombros, ahora eran paredes de casas recién construidas, erigidas con el sudor y la esperanza de cada habitante. La huerta, antes un pequeño parterre, se extendía por una vasta área, verde y abundante, alimentando a todos. Las risas de los niños, antes raras, resonaban por todo el pueblo, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el sonido de los martillos y sierras. Leo y Clara, ahora más fuertes y llenos de vitalidad, corrían por los campos, con Finn, ya un bebé robusto y curioso, gateando detrás de ellos, bajo la atenta mirada de Elara. Alaric observaba todo con un corazón que desbordaba alegría y gratitud. Su figura, antes encorvada por el peso del dolor, ahora se erguía con una dignidad serena. Ya no era solo el guardián del agua de la vida, sino el patriarca de una comunidad que él mismo había ayudado a forjar. Con cada amanecer sentía una profunda gratitud por haber sido elegido para aquel propósito. El dolor de la pérdida de su esposa y la miseria de antaño no habían desaparecido por completo, pero se habían transmutado en un amor mayor, un amor que se extendía a cada alma que encontraba refugio y curación allí. Elara, su fiel compañera, demostró ser una líder nata. Con su inteligencia y compasión, organizaba la distribución de tareas, mediaba pequeños conflictos y, sobre todo, mantenía la llama de la esperanza encendida en los corazones de todos. La fuente, el corazón del pueblo, era protegida con un cuidado reverente. Alaric, con el tiempo, compartió el secreto con algunos de los habitantes más confiables, aquellos cuya lealtad y altruismo eran incuestionables. Formaron un pequeño consejo, asegurando que el agua de la vida fuera usada con sabiduría,
sin ser nunca explotada o desperdiciada. El pueblo, al que llamaban Esperanza Verde, se convirtió en un faro no solo de curación física, sino de renacimiento espiritual. Gente de pueblos distantes, oyendo los susurros sobre el lugar milagroso, llegaba, a menudo al borde de la muerte. Eran recibidas con bondad, curadas con el agua y una vez recuperadas, invitadas a formar parte de la comunidad, contribuyendo con sus talentos y su fuerza. Carpinteros, tejedores, herreros, agricultores, cada uno encontraba su lugar, y el pueblo prosperaba en una armonía que parecía imposible en tiempos tan sombríos. Alaric, sentado a la puerta de su cabaña, veía el sol ponerse sobre los tejados de paja y las chimeneas que humeaban anunciando la cena. Leo y Clara, ya crecidos, ahora ayudaban a los más jóvenes, guiándolos en sus juegos y enseñándoles la importancia de la cooperación. Finn, un niño alegre y saludable, era la personificación de la nueva vida que el pueblo celebraba. La justicia, que Alaric tanto buscaba en un mundo injusto, se manifestaba allí en la equidad, el cuidado mutuo y el compartir. La superación ya no era una lucha solitaria, sino una victoria colectiva. Sus ojos, antes empañados por la tristeza, ahora brillaban con una paz profunda. Había encontrado su propósito, no en acumular riquezas, sino en nutrir vidas. La conexión humana que él pensaba haber perdido para siempre era la propia esencia de Esperanza Verde. El pueblo no era solo un lugar, era una promesa cumplida, un testamento del poder del amor y la fe. Alaric, el viejo viudo que todo lo había perdido, había encontrado en un pueblo olvidado no solo la curación para sus nietos, sino la curación para su propia alma, convirtiéndose en el guardián de un legado que resonaría por generaciones, un recordatorio eterno de que, incluso en las ruinas más profundas, la esperanza siempre encuentra un camino para florecer. Años pasaron, tejiendo nuevas historias y fortaleciendo los cimientos de Esperanza Verde. El pueblo, antes un eco de ruinas, se transformó en un vibrante mosaico de vida, sus casas robustas adornadas con enredaderas floridas y pequeñas huertas. Alaric, con cabellos más blancos y pasos más lentos, se sentaba a la puerta de su cabaña, una sonrisa serena en sus labios. Sus ojos, antes cargados de dolor, ahora reflejaban una paz profunda y duradera. Veía a Leo y Clara, jóvenes adultos, enseñando a los más jóvenes a plantar en la huerta comunitaria, sus voces gentiles haciendo eco de la sabiduría de la tierra y la alegría del trabajo. El dolor de la pérdida de su esposa no había desaparecido, pero se había transmutado en un amor mayor, extendiéndose a cada alma que encontraba refugio y curación allí. Alaric sentía una profunda gratitud por haber sido el instrumento de una transformación grandiosa que superó toda la miseria. Su figura, antes encorvada por el sufrimiento, ahora se erguía con dignidad serena, un patriarca amado y respetado. Observaba a los niños corriendo libremente, el sonido de sus risas llenando el aire, y en cada rostro infantil veía la promesa de un futuro que, un día, pensó que jamás existiría. La esperanza se había materializado en cada rincón. Elara, su compañera leal, caminaba a su lado, los rasgos del tiempo marcando su rostro, pero la energía y la compasión en su mirada permanecían inquebrantables. Ella era la fuerza motriz detrás de muchas iniciativas, organizando la cosecha, mediando pequeñas desavenencias y asegurando que cada recién llegado encontrara un lugar y un propósito. Su sonrisa, siempre lista para consolar, era un pilar de Esperanza Verde, y su mano, que a veces tocaba el brazo de Alaric en apoyo silencioso, hablaba de una asociación que el tiempo solo había profundizado, un lazo inquebrantable de respeto y afecto. Finn, el bebé que un día fue frágil y al borde de la muerte,
Era ahora un joven robusto y curioso, con sonrisa fácil y alma gentil. Pasaba horas en la antigua iglesia, ayudando a mantener el pasaje secreto de la fuente y estudiando los pergaminos antiguos. Leo y Clara, por su parte, eran los pilares de la educación y del trabajo comunitario, enseñando a los nuevos habitantes sobre la importancia de la cooperación y del cuidado de la tierra, perpetuando los valores de altruismo y justicia. El Consejo del Pueblo, ahora expandido para incluirlos, garantizaba la sabiduría en la gestión del agua y de la comunidad, asegurando su futuro. El agua de la vida continuaba siendo el corazón palpitante de Esperanza Verde, su fuente protegida con respeto sagrado. Con cada nueva familia que llegaba, exhausta y enferma, la misma escena se repetía: el agua milagrosa, la recuperación y la oferta de un nuevo comienzo. El altruismo era la ley no escrita que regía el pueblo, un faro de esperanza que se extendía mucho más allá de sus fronteras. Alaric, sentado a la puerta de su cabaña, veía el sol ponerse, una sonrisa de paz en sus labios. Había encontrado su propósito en nutrir vidas. La conexión humana era la verdadera esencia de Esperanza Verde, un testamento eterno de que la esperanza florece y que la verdadera agua de la vida es el amor que se comparte, haciendo eco por generaciones.